dice 921 generalidades. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión integral es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión, incluyendo la política integral y los objetivos integrales. Y dos, los requisitos de esta norma. Y B, se implementa y mantiene eficazmente. Continuamos. Dice, programa de auditoría interna. La organización debe, inciso A, planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. Bueno, aquí ya están hablando de otros documentos, no nomás información documentada. Aquí nos pide programas de auditoría, nos pide planificación y elaboración de informes, o sea que aquí nos pide informes. Entonces, todo eso lo solicita aquí porque es parte de la norma de la 19.011, que es la norma que rige las auditorías de los sistemas de gestión, y esos puntos los menciona esa norma, ¿no? Por eso aquí lo están pidiendo, ya no te piden que es información documentada, ¿no? Aquí sí te piden el programa y te piden los reportes, ¿no? Los informes de auditoría. B, dice, definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. C, seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Entonces, aquí nos piden seleccionar los auditores de los auditores internos que tengamos para hacer la auditoría. Si no tenemos auditores internos, tenemos que contratar una empresa que nos haga una auditoría interna, aunque sea externo, pero debería de hacernos una auditoría interna, ¿no? Y hay que asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. ¿Cómo aseguramos eso? La objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. A ver, Brigitte, ¿qué nos puedes decir ahí de esa parte? Bueno, ya que Brigitte no puede, ¿alguien que pueda decirme cómo aseguramos esa objetividad e imparcialidad de los procesos de auditoría? Adelante, Denby, ¿qué querías Pero hablar? en cuestión de, perdón, en cuestión de auditores internos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dé opiniones? Aquí estamos hablando de las auditorías internas, ¿eh? Si ustedes ven el título de ese programa de auditoría interna. Bueno, ok, a lo mejor no están familiarizados con todo esto. Entonces, para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, lo que se hace siempre, o lo que hacen siempre los auditores líder, que son los que hacen este programa y hacen esta selección de auditores, los auditores líder deben de ver que nadie puede auditar su propio proceso para asegurar esta objetividad e imparcialidad, porque no puede ser que yo, siendo de calidad, voy a auditar calidad. Pues no, no va a ser objetivo ni vas a ser imparcial, ¿no? Igual, alguien de otra área de cuenta de mantenimiento no va a auditar mantenimiento, eso lo debe de checar el auditor libre, que ustedes no pueden auditar su propia área. Si ustedes son de mantenimiento, no van a auditar mantenimiento, tienen que auditar otras áreas. Igual, si son de administración, pues no van a auditar administración, van a auditar otras áreas. Si son de almacén, no pueden auditar almacén, van a auditar otras áreas. En caso del programa de auditoría, estamos hablando en el programa de auditoría interna, en las auditorías de los sistemas de gestión. Entonces, nadie puede auditar sus propias áreas. Igual debemos de cuidar que si hay familiares en las áreas,
Haz de cuenta que yo tengo un hermano en el área de construcción y voy a auditar construcción, y si lo voy a auditar directamente a él, pues no tampoco se ve bien, ¿no? Aunque puedes ser tú muy profesional y todo, pero no se ve bien como debe. O sea, queda en juego esa objetividad y esa imparcialidad, ¿no? Entonces debemos de cuidar esos detalles, y si hay un auditor que es de almacén y tiene un hermano, un compadre en compras y le toca auditar compras, pues no lo puede, ¿no? Porque se pierde ese proceso o esa objetividad y esa imparcialidad del proceso de auditoría. Entonces, sí hay que cuidar esos pequeños detalles, los debe de cuidar el auditor líder. El auditor líder debe de cuidar que nadie puede auditar su propio proceso, aunque no haya auditores. Haz de cuenta que es que no hay nomás hay un auditor que es el de calidad y ese audita toda la empresa y se audita el mismo. Pues no, mínimo debe de haber 2 auditores en una empresa para que ellos no auditen su propia área. Porque no puede ser que nomás haya un auditor de calidad y que es el de calidad, y cuando le toca auditar calidad, ¿quién lo va a auditar a él? Entonces, mínimo en una empresa debe de haber 2 auditores internos, un auditor líder y un auditor aparte. Entonces, eso sí hay que cuidarlo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dice D, asegurarse de que los resultados de las auditorías informen a la dirección pertinente, asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinente a los trabajadores, y cuando existan a los representantes de los trabajadores que a otras partes interesadas pertinentes. Bueno, hay que informar los resultados de auditoría. A la dirección pertinente sería siempre a sus jefes inmediatos. Si yo voy a auditar compras, voy a informar pues al jefe de compras, al gerente de compras y a su superior. Eso sí, siempre hay que auditar. Si voy a auditar de cuenta a personal de campo, pues le voy a informar también a los trabajadores que les audité, aparte de su jefe y al director, ¿no? Y como se dice ahí, si existieran a los representantes de los trabajadores de cómo salieron en esta auditoría. Dice, realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada y mejorar continuamente su desempeño del sistema de gestión integral. Entonces, pues ya que ustedes tuvieron los resultados de auditoría y supieron que tuvieron algunos hallazgos, pues hay que hacer las correcciones y tomar las acciones correctivas pertinentes, como dice ahí, sin demora injustificada. Y pues todo eso nos sirve a mejorar el desempeño del sistema de gestión. Y F dice conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditorías de los resultados de las auditorías. Entonces, esa información documentada pues, puede ser pues las listas de verificación que utilizaste en la auditoría, todos los hallazgos de auditoría que utilizaste, tu lista de asistencia de auditoría para comprobar que se hizo la auditoría, etcétera. Aparte de que tú tienes el programa de auditoría, tienes el plan de auditoría, tienes la matriz de auditoría, tienes el resumen, bueno, el reporte de la auditoría, lo que es el informe de auditoría. Estos todos son información documentada, ¿no? Que nos lo piden el F. Dice la nota, para más información sobre las auditorías y la competencia de los auditores, véase la norma ISO 19011. Entonces, normalmente los que vemos sistemas de gestión, aparte de tener la competencia de la norma que estamos aplicando, en este caso ahorita ustedes están teniendo la competencia de la ISO 9001, versión 2015, de la ISO 14001, versión 2015, y de la ISO 45001, versión 2018. Esa es su competencia en cuanto a las normas, ¿no? Pero falta la competencia como auditor, es tener un curso de auditorías en base a la ISO 19011 versión 2018. Normalmente todos los que nos dedicamos a eso tenemos esos 2 cursos mínimo, ¿no? El de interpretación de la norma, que son estos que estamos tomando, más el curso de auditoría. Aunque si ustedes investigan, hay un montón de cursos de auditores, que auditor interno, que auditor líder, que auditor jefe, que auditor norma, que auditor X. Si ustedes quieren hacer un curso de
auditorías, váyanse también por un curso de auditoría trinorma, que es que tenga competencia para la 9001, para la 14001, para la 45001. Viene siendo casi el mismo valor, ¿no? Que si te haces un curso de auditor nomás de la 9001, pero nomás vas a tener competencia para la 9001 y no para la 14 ni para la 45. Entonces, si ustedes quieren seguir en este rollo o quieren tener más conocimiento sobre sistemas de gestión, pueden agarrar un curso de auditor trinorma. Pero eso sí, chéquense, cualquiera, ¿no? Puede ser auditor interno, auditor líder, auditor jefe o lo que quieran, porque así les nombran a todos los cursos estos, pero en realidad en la norma no te piden ni certificación. Hay cursos de auditor certificado de norma, que te los venden bien caros, pero en realidad la norma no te pide certificación. La norma simplemente te pide que tengas la competencia necesaria. Entonces, todo eso de las certificaciones es más bien comercial y te los venden bien caros para que ¿cómo decir? Los tomes, ¿no? Y muchas empresas se van por eso. Ah, es que este es auditor certificado. Pero en realidad, la certificación en sí, la norma no la pide, ¿eh? Algunas empresas sí te piden, ah, es que quiero que seas un auditor certificado, pero la norma no te lo pide. Entonces, sí, yo hasta el momento he tomado infinidad de cursos de auditor y todos son cursos de auditor. He tomado auditor líder, auditor interno, auditor jefe, auditor trinorma, pero nunca bueno, hay un curso que me dice ahí que me certificaron, pero en realidad no es una certificación, nomás le pusieron ahí certificado de auditor, pero no es una certificación. Pero sí hay muchos que sí manejan cursos de auditores certificados, simplemente que si ustedes quieren y tienen la posibilidad de pagarlo, paguen, ¿no? Pero lo que requiere la norma es cursos de auditores, nada más. Simplemente se los doy el tip para que no se vayan por algo tan caro y a la mera hora en realidad no. La competencia es lo que requiere la norma. Bueno, ¿alguna pregunta aquí del 922? Programa. ¿Nada? Bueno, ok. ¿Y usted da cursos de Trinorma? ¿Cómo? ¿Auditor? ¿Usted da cursos de auditor Trinorma? ¿Auditoría Trinorma? Mira, sí lo tengo dado de alta en la STPS, pero ahorita no he estado dando cursos de auditor, ya me lo pidieron, la mayoría que luego sale aquí del curso me pide el curso de auditor, pero no lo he dado, no lo he formado, ahí tengo ya, lo tengo formado, nomás que no lo he dado. Y es que el curso de auditor no es tanto así como ahorita de línea, el curso de auditor es más práctico, vamos a hacer equipo, vamos a hacer auditoría y normalmente son cursos ahí de mucho, hacer muchas dinámicas de equipo para entender todos los objetivos de auditoría, hacer el plan de auditoría, todo eso, las prácticas de auditoría normalmente son ahí presenciales. Entonces, así como que un curso en línea para esa parte, yo no lo veo muy adecuado, aunque lo hay y lo hacen. Ahorita ustedes buscan en línea y sí hay cursos de auditores, pero no es lo mismo, no es lo mismo practicar ahorita una auditoría, vamos a dar cuenta un ejemplo de una auditoría, porque en los cursos de auditoría eso hacemos ejemplos de cómo vas a hacer una reunión de inicio, cómo vas a hacer tus preguntas a los auditores, bueno, a los auditados más bien dicho, cómo vas a hacer esas preguntas, cómo vas a hacer tu reunión de cierre, cómo vas a hacer un hallazgo de auditoría, cómo vas a hacer tu informe de auditoría. Entonces, hay muchas cosas para mí que son más de estar ahí continuamente verificándolas a ustedes. Que si yo lo hago ahorita por línea, por eso no he hecho ninguno en línea, ¿no? Yo sí lo puedo hacer, pues tengo la competencia para hacerlo, lo tengo registrado, pero ahorita no lo estoy haciendo porque se me hace que no es así, ¿no? Es como ustedes ahorita en la escuela, pues pueden tener las clases en la escuela, pero en la práctica del laboratorio, ¿cómo la van a hacer en línea? O sea, no se puede. Y entonces en el curso de auditoría es práctico, es hacer muchas prácticas y pues no es lo mismo en línea que estar ahí, ¿no? Y que te diga, a ver, ustedes van a hacer equipo 1, equipo 2, equipo 3 y ya los va formando y que se pongan de acuerdo. Aquí para ponerse de acuerdo ustedes, pues tendrían que estar todos conectados y pues que ustedes escuchen nada más eso. Entonces,
se me hace un poco más difícil esa parte, ¿no? Por eso no lo he hecho. Y no es porque pues, no quiera hacerlo, o sea, sí quiero hacerlo, pero no así. Quiero hacer presencial, ¿no? Presencial es diferente, ¿no? Entonces, por eso no lo he hecho. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Todo bien. Bueno, ok, seguimos. Dice 9.3, revisión por la dirección. Bueno, lo de auditoría ya quedó aparte, ya vimos que fue la 19.011, ahora nos vamos a la 9.3, que es revisión por la dirección. Estos puntos, que es el 9.2, auditoría interna o auditorías, y el 9.3, que es revisión por la dirección, siempre se los van a auditar en todas las auditorías de certificación o de mantenimiento o de acreditación, si llegan a tener al caso, estar en una empresa que se vaya a acreditar, son puntos que siempre te van a revisar, siempre no te escapas de que te pidan tu último informe de auditoría, cómo vas con los hallazgos de auditoría y la solventación de esos hallazgos, ¿no? Igual de la revisión, siempre le van a pedir al director, muéstreme su última revisión por la dirección y le van a analizar todo este informe. Pero bueno, eso les menciono porque eso siempre te lo van a pedir. Entonces, 9.3, revisión por la dirección. 9.3.1, generalidades. Dice, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión integral de la organización a intervalos planificados. Entonces, dice ahí que debemos revisar a intervalos planificados. O sea, esta revisión por la dirección debe ser a intervalos planificados. Normalmente nosotros por experiencia lo hacemos cada año, esta revisión por la dirección. Hay empresas que lo hacen a los 6 meses o hay empresas que lo hacen, puede hacerse más antes, ¿no? Hubo un auditor en un caso de nosotros que nos dijo que lo hiciéramos mensual, pero no se lo recomiendo, ¿no? ¿La No se revisión de la puede. dirección no se hace después de una auditoría o cómo quedaría? Pero Sí, exactamente. La revisión de la dirección se hace después de realizar la auditoría interna, porque es uno de los datos de entrada. Si ahorita vamos a ver los datos de entrada de la revisión, las auditorías son unos datos de entrada. Si tú no tienes una auditoría previa, pues la revisión por la dirección le va a faltar esa información de entrada y desde ahí ya está mal. Entonces no podemos hacer una revisión por la dirección sin haber realizado previamente una auditoría interna. la otra, gracias. La otra pregunta dice que el 9.2 siempre se revisa. ¿Sí? ¿Se puede pedir el programa de auditoría o qué es lo que se pedía? Sí, normalmente nos piden el programa de auditoría, su plan de la auditoría, de la última auditoría. Plan, programa. Sí, es que hay programa y hay plan. Hay Ok. de los dos. O sea, si tú te checas la 19.011, te pide un programa y te pide un plan. Y aparte te pide, pues más cosas, ¿no? La lista de verificación, te pide el informe de auditoría y te pide competencia de auditores, pero normalmente los que te vienen a auditar te piden tu programa de auditorías y a veces te piden el plan de la auditoría, de la última auditoría, te piden el informe de la auditoría, de la última auditoría y te piden también tus hallazgos de auditoría y cómo va el cumplimiento de eso. O sea, eso casi siempre es de ley que te lo van a pedir, ¿eh? Entonces sí hay que tener, siempre tenerlos bien, bien solventados o bien guiados, ¿no? Porque a veces acabas de hacer la auditoría y ya viene la otra auditoría de certificación o de mantenimiento. No importa que no tengas cerradas tus hallazgos de auditoría que encontraste en la auditoría interna, siempre y cuando tengas ya visto algo, ¿no? Que ya tengas ¿Y eso que documentado si ya se esos cerraron los hallazgos. hallazgos es en el 10 o en el 9.3? ¿Cómo? Lo que comentaba que si ya se cerraron los hallazgos, ¿es en el 10 o en el 9.3? No, es en el 10, normalmente los hallazgos de auditoría nos generan unas acciones correctivas, entonces las acciones correctivas vienen más adelante. Ok, sí, cierto, gracias. Entonces, por eso no es aquí. Ahí nosotros hacemos los hallazgos y después de eso nos va a crear una acción correctiva y ahí eso es lo que hay que darle seguimiento. Y aparte de que las acciones correctivas igual siempre te las van a auditar, siempre te las van a pedir. Bueno, continuamos. Son esos intervalos planificados que les digo, es a lo que ustedes quieran hacer esta revisión por la dirección. Nosotros por experiencia es cada año, ¿no? Aunque a lo mejor si es la primera vez, pues pueden hacer cada 6 meses y como vean, ¿no? Pero no, se les recomienda hacerla cada año, después de la auditoría
interna de ustedes, hagan la revisión por la dirección. Bueno, dice, para asegurarse su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización. Ahí ponen eso de la dirección estratégica en azul porque solamente lo pide la 9001, acuérdense. 932, entradas de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo, incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de la revisión por la dirección previa. O sea, para que yo haga mi revisión por la dirección, si es la primera vez, pues no voy a tener ese SISOA, no voy a tener una revisión previa, ¿no? Pero si ya es la segunda, tercera o cuarta, sí voy a tener estado de acciones de revisión previa. Entonces, esos van a ser, pues, documentos de entrada para mi revisión, lo que yo puse en mi revisión anterior. El otro dice, ve, los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión integral. O sea, si hubo cambios en el 4.1, hay que meterlos aquí. Igual, si hubo cambios, como dice ahí el 2, las necesidades expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y los requisitos. O sea, las partes interesadas, ¿dónde están? En el 4.2. O sea, si hubo cambios en el 4.2, hay que meterlos ahí, ¿no? Dice 3, sus aspectos ambientales significativos. Igual, si hubo cambios en los aspectos ambientales de un año al otro, hay que meterlos ahí. Si hubo cambios en los riesgos y oportunidades, hay que meterlos ahí, que es lo que te está diciendo ahí. Son datos de entrada de la revisión. C dice, la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión integral, incluidas las tendencias relativas a 1. La satisfacción del cliente, la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, incluidas las quejas. Todo lo que tengamos de satisfacción del cliente, aquí, ¿Qué retroalimentación. presentarían? ¿Encuestas, satisfacción del cliente o qué presentarían? ¿Qué se presenta? Ahí normalmente presentamos lo que es el análisis de las encuestas, no las encuestas en sí. ¿Sí? Ah, okay. Sí, porque encuesta puede tener 1000, ¿no? Pero si tú vas a hacer el análisis, más vas a presentar un informe nomás de esa satisfacción del cliente, es lo que hay que meter aquí. 2 dice, el grado en que se ha logrado la política, los objetivos integrales. Si ustedes tienen una evaluación de cómo se logró esta conocimiento de la política integral y los objetivos integrales, hay que meterlos ahí, porque eso sí no lo pide, acuérdense que lo pide la 9001, por eso está en azul. Ese grado en que se ha logrado la política, ¿no? La 14 y la 45 no te pide, por eso normalmente luego no evalúa cómo el conocimiento del personal, ¿no? En cuanto al grado de identificación de esta política y objetivo. Pero la 9001 sí te lo pide, entonces, como aquí lo tenemos integral, lo metemos, que lo debemos de tener, ¿no? 3, el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios. Hay que meter cómo vamos el desempeño de los procesos, ya sea que metamos los indicadores de los procesos, ahí van metidos, y la conformidad de los productos y servicios. También hay que meterlo Aquí no ahí. tiene, el desempeño no tiene nada que ver con los objetivos de calidad, ¿verdad? Sino que es desempeño de los procesos. No, es desempeño, los objetivos de calidad están anterior en el 2, que dice grado en que se ha logrado la política integral y los objetivos integrales, ahí van los objetivos de calidad ambiental y de seguridad. Y abajo es el desempeño de los procesos. Exactamente, el desempeño de los procesos, que normalmente es el cumplimiento de sus indicadores. De cada proceso. Ah, ok. Exactamente, de cada proceso. Bueno, 4 dice, las no conformidades, acciones correctivas y mejora continua. Ahí es lo que nos piden. Todos las no conformidades que tuvimos, los productos no conformes, meterlos ahí. Las acciones correctivas, meterlas ahí. Y la mejora continua, tenemos alguna parte de identificación aparte, también se mete ahí. Aunque todas esas no conformidades y acciones correctivas, siempre al solventarlas, pues van mejorando continuamente el sistema, ¿no? Bueno, entonces todos esos datos nos los pide ahí como datos de entrada de la revisión, ¿no? Dice, los resultados del seguimiento y medición, ya te acuerdas que vimos un punto de seguimiento y medición, los resultados de seguimiento y medición hay que meterlos ahí. Los resultados de las auditorías, por eso tú me decías que si hay que tener una auditoría antes, sí, porque es un dato de entrada. Entonces, los resultados de auditoría hay que meterlos en la revisión por la dirección, que aquí te lo pide. Entonces, ese sí es un punto. Siempre hay que hacer la auditoría primero y la revisión por la dirección después, ¿no?
7, el desempeño de los proveedores externos. El desempeño de los proveedores hay que meterle aquí cómo es que se están desempeñando los proveedores y si en realidad están cumpliendo con lo que habían dicho, ¿no? Entonces, aquí meterlo. Pero es el análisis de ese desempeño, no todas las evaluaciones de ¿Y desempeño. ahí a qué se refiere? A todos los proveedores, ¿no? Sí, pero puedes hacer un análisis del desempeño. Haz de cuenta, si tengo 100, pero ya analicé los 100 y nomás 5 son los que están presentando algunas hallazgos de su actuar, pues podemos poner ahí ese desempeño de los proveedores. Es decir, el 90% de todo el padrón de proveedores, un 5% he tenido hallazgos con con el desempeño del proveedor y meter a lo mejor esas evaluaciones de desempeño nada más, no meter la de los 100 proveedores, nomás meter esas 5. ¿Sí? Ok. Y luego dice 8, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Aquí podemos meter pues la matriz de cumplimiento que estamos haciendo, ¿no? Tenemos una matriz de requisitos legales y tenemos una evaluación de esa matriz de requisitos legales. Podemos meter esa evaluación de esa matriz, ¿no? 9, la consulta y la participación de los trabajadores. Aquí hay que meter datos de consulta de los trabajadores, cómo se desempeñaron esos trabajadores en esta consulta y todo eso. Normalmente aquí se mete lo que son ¿cómo se llaman? Los recorridos de la Comisión de Seguridad y Higiene, ya que debemos de tener 4 anualmente, pues aquí las metemos. 10, los riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades, aquí hay que meterlos también. Y ya nos vamos al inciso D, la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión integral eficaz. Entonces, si hubo una adecuación de recursos, hay que meter. Si no hubo una adecuación de recursos, simplemente se informa que no hubo adecuación de recursos, ¿sí? ¿No? Ya. Pero hay que informar, ¿no? Porque son datos de entrada, ¿no? Dice, la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, aquí hay que meter si esa eficacia fue buena o fue mala o qué hicimos, ¿no? Por eso normalmente cuando hicimos la identificación de los riesgos y oportunidades en los procesos, cuando hicimos nuestra ficha de proceso, pusimos riesgos y oportunidades y pusimos unas acciones a tomar. Entonces, aquí hay que ver esa eficacia de esas acciones a tomar que habíamos indicado ahí. ¿Fueron las adecuadas? ¿No fueron las adecuadas? ¿Se trataron? ¿No se trataron? Ahí hay que indicar eso. Y por último, las oportunidades de mejora. Hay que indicar, pues, alguna oportunidad de mejora que no esté dentro de lo que son auditorías, que no esté dentro de lo que son no conformidades, lo que no esté dentro de lo que son acciones correctivas, alguna oportunidad de mejora distinta a esa, ¿no? Porque normalmente todas esas acciones nos crean mejora al sistema, ¿no? Pero alguna que no esté ahí, la podemos meter aquí. Y fueron todos los datos de entrada de la revisión por la dirección y ahora nos vamos a las salidas. Entonces, ya con esos datos que tú metiste de entrada a la revisión, lo que va a hacer la revisión, o sea, la alta dirección va a revisar todos esos datos y va a proporcionar estas salidas. Dice aquí, la salida de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las oportunidades de mejora. O sea, de todo el análisis que ya metimos, de todos los datos que metimos, vamos a sacar una salida en cuanto a oportunidades de mejora. ¿Qué vimos para mejorar de todo ese análisis que metimos, que ya metimos de esos datos de entrada? Ok, vimos que se está fallando mucho almacén. Bueno, a lo mejor una oportunidad de mejora es pues estudiar bien el proceso de almacén o capacitar al personal de almacén, bien siendo una oportunidad de mejora, la podríamos meter ahí, ¿no? Dependiendo de qué es lo que vimos en ese análisis de todos esos datos de entrada. Otra dice, cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad. Si ustedes en ese análisis que vimos de estos datos de entrada, alguna necesidad de cambiar el sistema de gestión, ahí hay que meterlo en esas salidas. Sería una salida, cualquier necesidad, ahí metemos las salidas en cuanto al análisis que ya hicimos de estos datos de entrada. Y C dice, las necesidades de recursos. Entonces, si ya vimos que necesitamos algo, a lo mejor ahí pongamos los recursos. Necesitamos hacer
un estudio de vibraciones, necesitamos hacer un estudio de iluminación, necesitamos hacer X o Y cosa, ¿no? Ahí lo metemos, ¿no? En esas necesidades de recursos. O necesitan a lo mejor comprar una máquina, etcétera, ahí se pueden ajustar, ¿no? De las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos integrales. Bueno, aquí nos piden exactamente de los objetivos. Entonces, si analizamos los objetivos y vemos algún detalle, hay que poner aquí acciones necesarias para lograr los objetivos. Dice ahí si no se han logrado. Si se lograron los objetivos, pues no hay nada que poner. Pero si no se han logrado, hay que poner ahí qué vamos a hacer para lograrlo, ¿no? Para cumplir las metas que nos pusimos de esos objetivos. ¿Se acuerda que en los objetivos le pusimos unas metas? Si no llegamos a la meta, pues hay que ver qué vamos qué acción vamos a tomar para llegar al objetivo. Dice, adicionalmente deben incluir las conclusiones sobre la conveniencia de ecuación y eficacia continua del sistema de gestión integral en alcanzar sus resultados previstos. ¿Alguna conclusión de eso? Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión integral a otro proceso de negocio si fuera necesario. Pues ese va en el CISOA de oportunidades de mejora, aunque ahí se lo viene a redundar, ¿no? Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. Entonces, ahí también, esa parte vendría siendo de necesidad de cambio de sistema de gestión, cualquier implicación de la dirección estratégica de la organización. Pues hay que meterlos ahí. Bueno, entonces, hasta ahí vamos en la revisión. Y esto es lo último de la revisión, que dice, la alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los trabajadores y cuando existan a los representantes de los trabajadores. Entonces, aquí es de comunicar los resultados de la revisión. Dice, la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la revisión por la dirección. Por eso, eso siempre no lo auditan, porque es una información documentada que te pide la norma. Entonces, siempre los auditores pues, le van a pedir normalmente al director, porque no lo piden a los encargados del sistema, se lo piden directamente al director cuando lo auditan, le piden su última revisión por la dirección. Entonces, él debe de presentarla y debe de explicarla cómo fue que llegó el caso de esos resultados de la auditoría. Bueno, hasta ahí quedamos con revisión por la dirección y hasta aquí acaba el 9. No sé si hay alguna pregunta del 9 o nos vamos. ¿Es que se le pide al director la revisión por la dirección? Sí, exactamente, al director se le pide, igual cuando haces auditoría interna, cuando auditas al director, hay que pedirle la revisión por la dirección, es lo principal que se le pide a él. Y con base en ello ya se pueden hacer preguntas, ¿no? Con la revisión de la dirección. Sí, exactamente. Eficacia, desempeño, objetivos, requisitos legales y todo lo que implica. Sí, sí, que principalmente de los resultados de ese análisis que hizo, a ver, ¿cómo diste con este resultado? ¿Qué estás haciendo para cumplir eso? Porque no nomás es de poner los resultados, ok, necesitamos como oportunidad de mejora, a lo mejor construir algo, entonces debo de tener el recurso necesario para construir eso. Entonces, debe de ver si ya hizo la requisición, ya tiene la orden de compra, o ya mínimo lo comunicó al dueño o a los accionistas. El chiste es que se vea que él ya movió algo de esos resultados también, ¿eh? Ajá. Y eso se lo piden al director igual. Ok, bueno, gracias. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, hay que irnos a la actividad.